Bienvenidos a una nueva edición de Plataforma Judicial. Hoy vamos a tocar el tema de matrimonios ilegales y por ello estamos en compañía del doctor Valeri Romero Palacios, juez del octavo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, a quien damos la bienvenida, pero antes vamos a repasar un poco de su trayectoria. Él es abogado por la Universidad César Vallejo, es egresado de maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido juez penal del Juzgado Penal Permanente de Puente Piedra y coordinador del área de seguimiento y monitoreo de la Secretaría Técnica de Implementación del Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia. Doctor, bienvenido a Plataforma Judicial. Buenas noches, Sheila. Muchas gracias por la invitación. Doctor, vamos a hablar hoy sobre un delito que parece poco común. Sin embargo, según el INEI, se han registrado más de 1.000 detenciones por este delito contra la familia. Se trata de los matrimonios ilegales. Por favor, coméntenos qué se considera un matrimonio ilegal y por qué son delitos que atentan contra la familia. Bien, en principio, Sheila, lo que regula, en este caso, el título tercero del Código Penal respecto al delito contra la familia, es el tema de la bigamia, ¿no? El casado que contrae matrimonio, ¿no?, con otra persona. En este caso tiene dos supuestos, ¿no? El primero de ellos es que a sabiendas, ¿no?, la otra persona también contrae matrimonio, y lo segundo es que puede inducir error, ¿no? Es decir, esta persona casada induce error a una persona que desconocería, pues, en este caso, su estado civil. Y lo que protege básicamente el tipo penal, ¿no?, es lo que regula también nuestra Constitución, la familia como ese núcleo, ¿no?, central de la sociedad. En ese sentido, diríamos pues de que el Código Penal ha regulado y hay diversos tipos de sanciones, ¿no? Una pena, en este caso, que la persona, quien es casada, contrae matrimonio, una pena de 1 a 4 años de pena privativa de la libertad, y también que induce a error, en este caso, ¿no?, a otra persona para contraer matrimonio, una pena entre 2 y hasta 5 años de pena privativa de la libertad. Esto es cuando la persona no le comenta a la pareja con la que se va a casar que tiene ya un matrimonio. Pero, por ejemplo, si la pareja con la que va a contraer ese matrimonio ilegal conoce de un matrimonio previo, ¿también es sancionada? Claro, en ese caso estaría en todo se podría hablar de un concierto de voluntades, ¿no? Es decir, habría un reparto funcional, es decir, estas personas con el ánimo, ¿no?, se entiende, de contraer matrimonio a pesar de que están casados, ¿no?, con diferente finalidad, ¿no? En este caso, de lo que tú me preguntas, efectivamente, pues estas personas tienen conocimiento, concertan contraer matrimonio, y pues lógicamente con fines de perjudicar de repente a terceras personas, o de repente para con fines patrimoniales, ¿no? Eso ya en todo caso se tendrá que ver el fin o el objeto de este matrimonio, ¿no? Hablando de concertar, hay algunos casos en los que, por ejemplo, se concerta con un funcionario público o quizás un párroco conoce del matrimonio previo, pero sin embargo realiza este matrimonio que definitivamente es ilegal a conocimiento. ¿Hay alguna sanción, hay alguna pena privativa de libertad, es tipificado como un delito el hecho de que los funcionarios o el mismo párroco conozca del matrimonio previo y realice este matrimonio ilegal? Efectivamente, ¿no? Hablamos en ese caso, conforme lo establece el Código Penal, como la autorización ilegal de matrimonio, ¿no? En este caso, el funcionario público, o como tú bien lo has mencionado, el párroco, ¿no?, quien autoriza en este tipo de matrimonios a sabiendas de que tiene conocimiento que esta persona es casada, efectivamente puede ser reprimido, en este caso con una pena que va de dentro de 1 año a 3 años de pena privativa de libertad. Y en este tipo penal hay que mencionar lo siguiente, ¿no? No solamente lo que regula, en este caso, el Código Penal es el despliegue doloso, es decir, el conocimiento y voluntad del funcionario, sino también ha regulado en el segundo párrafo del artículo 141 del Código Penal
esa modalidad culposa, es decir, esa negligencia, ¿no? Que incurriría en todo caso el funcionario por no de repente agenciarse de algún tipo de documentación, es decir, ¿no? Ahora por la tecnología tenemos de repente acceso al sistema de RENIEC, tenemos la información, ahora por ejemplo el registro, por ejemplo, de matrimonios está en un sistema único, ¿no? Interactuado, las municipalidades que tienen acceso con RENIEC ya están en la base de datos, entonces es más fácil que el funcionario, previo que celebre de repente algún tipo de acto matrimonial, pueda, ¿no? Agenciarse de esta información, diría yo, mínima, para poder incurrir, ¿no? Para que no incurra, mejor dicho, en algún tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces tiene la obligación, en este caso el funcionario público, de poder tener esta mínima información, a pesar de que de repente estas personas entreguen la información, pero el funcionario tiene el deber, reitero, de poder de repente acceder a estas bases de datos que ahora por la tecnología es fácil acceso, poder cotejar o corroborar la información. Así es, además se solicitan también certificados de soltería, por ejemplo, constancias de haberse divorciado en muchas municipalidades, entonces es un poco más difícil. Sin embargo, hemos mencionado, por ejemplo, el párroco. En caso de que una persona se haya casado por civil una vez y también por religioso y tome la decisión de casarse con una nueva persona por religioso, el párroco o la persona miembro de la iglesia incurre en un delito por este doble matrimonio, porque esto ya no tendría que ver con lo civil. Bien, el detalle es de que la actividad religiosa, ¿no? Es, en todo caso, podríamos denominarla, ¿no? Como una actividad de costumbre, ¿no? Por darle un término. Es decir, ¿no? Bajo las creencias, en este caso de la religión, uno puede casarse, inclusive no solamente en el ámbito religioso, también de repente en otro tipo de ámbito como vemos, ¿no? De diferente religión me refiero. Uh -huh. Pero básicamente lo que reprime es el estado civil, en este caso de la Exacto. persona, ¿no? Porque Perfecto. varía a sabiendas de que tiene conocimiento de que esta persona es casada y lógicamente pues entiendo yo de lo que establece el Código Penal que regula y protege en este caso el ámbito familiar, pero también pues se genera, ¿no? En este caso un perjuicio a la entidad del Estado que sería pues la RENIEC, ¿no? Y en todo caso, ¿dónde se puede realizar esta demanda, interponer esta denuncia? ¿En qué tipo de juzgado? ¿Se acude a la comisaría? ¿Cómo se procede si sé que mi pareja o mi expareja se ha casado de manera civil sin haberse divorciado, por ejemplo? El trámite, diría yo, más común es que se acuda a la comisaría, pero a la comisaría más cercana, porque la comisaría pues es la entidad o la institución, ¿no? En este caso policial que está más cerca a la comunidad. Pero también se tiene conocimiento, ¿no? Y es labor del Ministerio Público, se puede recurrir directamente a la Fiscalía, en este caso al Ministerio Público o la Fiscalía de turno, para poner en conocimiento este hecho. Es decir, supongamos de que está sucediendo de repente el matrimonio en estos instantes, ¿no? Uno puede recurrir con alguna información que se tenga a la Fiscalía de turno y el Ministerio Público está en toda su facultad y tiene, diría yo, la obligación como titular de la acción penal de poder inclusive constituirse y detener en este caso a las personas, porque es un delito flagrante, ¿no? Estaríamos inmediatamente el Ministerio Público actuando conforme a sus atribuciones y flagrancia delictiva, detención de las personas y podría pues, ser sujeto, ¿no? A una sanción penal. Para configurarse el delito tiene que ser un matrimonio que se haya realizado en Perú, o puede ser que alguien se haya casado en el extranjero y luego venga a casarse a este país. Bien, lo que ahí estaríamos pues no mencionando sería el tema de la competencia, ¿no? Las reglas que regulan en este caso nuestro Código Penal es dentro de nuestra competencia, dentro de nuestro territorio nacional, ¿no? Ahora, lo que pueda suceder más adelante, de repente en otro país, están bajo las reglas, en todo caso, ¿no? De esa circunscripción, o en todo caso también se podría poner en conocimiento del Ministerio Público, porque, por ejemplo, algunas personas se casan en el extranjero y con este famoso exequatur, es decir, ¿no? Para que se reconozca ese Claro. matrimonio llevado a cabo en el extranjero, se tiene que hacer un procedimiento
¿no? A nivel judicial ante la sala civil para que se reconozca ese matrimonio extranjero en el Perú. Pero supongamos que esa persona sea casada, ¿no? Y tenga, entonces ahí también habría alguna comisión de ilícito, porque estarían, pues, en este caso, tratando de variar, ¿no? El estado civil. Sí, doctor, estamos en vivo también por el Facebook del Poder Judicial y nos hacen algunas preguntas. ¿Puedo demandar así haya pasado más de 2 años de este matrimonio ilegal? Es que hay muchos casos en los que uno se puede enterar después de tiempo que la pareja con la que estuvo no llegó a divorciarse y tiene un nuevo matrimonio en lo civil. Bien, en ese caso hablaríamos de la prescripción. ¿Cuándo yo puedo interponer una denuncia y que ésta prospere y que no haya prescrito? Es decir, que por el paso del tiempo ya no podamos accionar. Por ejemplo, en el artículo 139, ¿no? Que regula el tema de los matrimonios ilegales del Código Penal, establece una pena que va hasta los 4 años. Es decir, bajo la prescripción, en este caso extraordinaria, diríamos que tendríamos de la fecha de la comisión del ilícito, ¿no? Un promedio de 6 años aproximadamente para poder denunciar el hecho. En el segundo supuesto, ¿no? Cuando se induce a error, en este caso a una persona, estamos ante una pena de 5 años como pena máxima, entonces pues prescribiría el delito a los 7 años con 6 meses aproximadamente, ¿no? Es decir, de la persona quien se tiene conocimiento que contrajo matrimonio en una fecha determinada, tiene todavía ese lapso de tiempo para que pueda, ¿no? Denunciar, en este caso ante la comisaría o directamente al Ministerio Público, y se puede hacer la investigación y posteriormente pues la sanción ante el Poder Judicial. Perfecto. Y en el caso, por ejemplo, yo me caso y me entero después de 3 años que mi pareja tenía un matrimonio previo, del que no me comentó, del que no se divorció, que continúa en el ámbito civil. ¿Eso también configura de repente algún delito de violencia contra la mujer? Bien, ahí diríamos, yo creo que el Código Penal estipula claramente, ¿no? En este caso la sanción, ¿no? Diríamos por el principio de especialidad, ¿no? Es decir, lo que regule en este caso en el ámbito, yo creo que estaría pues sujeto a la sanción bajo el matrimonio ilegal, ¿no? Lo que establece el título tercero del Código Penal. Eh, Podría darse algún tipo de perjuicio, pero ese perjuicio pues, puede ser valorado al momento de poder indemnizar, en este caso, a la persona bajo una reparación civil, ¿no? Yo considero que particularmente creo que estaría sujeto, ¿no? Bajo lo que establece el tipo penal del 139, ¿no? Independientemente pues, de la reparación que se dé por los daños y perjuicios, ¿no? El daño moral, ¿no? Todo lo que ello implicaría, pues en este caso, de perjudicar, ¿no? En este caso a la persona, ¿no? Quien se habría casado con este señor que, pues, bajo engaño o bajo astucia, pues, le habría eh, eh, escondido, ¿no? Esta información que esta persona, pues, está casada. ¿Y a cuánto puede ascender esta reparación civil? Bien, eso considero que va a depender del caso en concreto en realidad y también de lo que la parte agraviada, ¿no? En el proceso se puede constituir en actor civil, puede en este caso proponer un quantum indemnizatorio y ya va a depender del juez de acuerdo pues al caso en concreto, al daño que se habría ocasionado, ¿no? Por ejemplo, supongamos, ¿no? Que en un caso que esta persona pues tenga la posibilidad de repente de viajar al extranjero, ¿no? Tenga un proyecto de vida allá y debido a este engaño o al matrimonio que había celebrado, pues habría, ¿no? Dejado de repente de poder desarrollarse profesionalmente, por ejemplo, en otro país, tuvo la oportunidad. Entonces ahí también se tendría que valorar, ¿no? El juez tendría que valorar ese daño al proyecto, ¿no? Profesional que hubo en su momento y tendrá que, pues, fijar, ¿no? Un monto indemnizatorio de acuerdo, pues, por eso reitero, ¿no? Va a depender mucho del caso concreto y a lo que la parte, en este caso, agraviada pueda proponer como monto indemnizatorio, pues, y también pueda de repente acompañar, ¿no? Algún documento probatorio que acredite, pues, de que efectivamente se produjo un daño en ese sentido. Doctor, acaba de mencionar que se ve de acuerdo a los casos y una usuaria nos ha comentado, nos señala que ella se casó en lo civil, pero el municipio cometió la negligencia de no llevar los libros a RENIEC. Entonces su matrimonio
se encontraba como no válido. Aprovechando eso, su esposo se casó. ¿Qué podría hacer ella en esa situación? Bien, yo considero, ¿no? A mi opinión personal, que el matrimonio se ha configurado porque, si bien es cierto, no hay ninguna inscripción, pero el matrimonio se celebró, ¿no? Entiendo yo que hay documentación por parte de la municipalidad y conforme lo menciona la persona a quien pregunta, por un tema negligente o por alguna omisión, no se llegó a inscribir, ¿no? En el matrimonio ante los registros correspondientes que serían Terrenier para que en el documento nacional de identidad figure como casada. Considero que sí se configuraría el delito en tanto y en cuanto esta persona tiene conocimiento que contrajo matrimonio bajo la formalidad, ¿no? Que establece la ley, pero sin embargo esta omisión de la inscripción no puede ser una justificación pues para que esta persona pueda aprovecharse y pueda casarse con otra persona, ¿no? Yo considero que creo que eso queda claro y ahí lógicamente se ve la actitud dolosa, ¿no? De la gente o de la persona que a sabiendas de haber contraído un matrimonio, se casa posteriormente con otra persona y valiéndose, ¿no? De la omisión por parte de algún funcionario que no inscribió el matrimonio en su momento. Aquí incurriría también, podría ser una denuncia al funcionario que no realizó la inscripción adecuada. Eh, claro que sí. Creo que tendríamos que evaluar si hay un tema netamente funcional, disciplinario, a nivel de órgano de control interno, por ejemplo, de la municipalidad, ¿no? O también puede ser ante RENIET, o también podría ser un delito, ¿no? El delito de omisión de funciones, es decir, el funcionario que está en el deber, ¿no? De cumplir con su función específica, ¿no? Y en este caso de poder inscribir ante el registro correspondiente y no lo hace, podría ser sujeto pues a una sanción penal. Por eso tendríamos que analizar, ¿no? El caso en concreto y podría ser sujeto en este caso a una sanción penal, ¿no? Ahora, doctor, hablamos del ámbito entre pareja, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando hay hijos en estos matrimonios ilegales? ¿Son considerados extramatrimoniales? ¿Cuál es la situación de ellos? Una buena pregunta en realidad, ¿no? Porque esto tocaría con el ámbito netamente del derecho de familia, ¿no? Porque en la regla general es de que los hijos, ¿no? En este caso de las personas casadas, se presumen pues matrimoniales porque han sido procreados dentro del ámbito, ¿no? Matrimonial. Pero la pregunta que me realizas, ¿no? ¿Qué pasaría? Se entendería, pues, en este caso que efectivamente serían hijos extramatrimoniales, ¿no? Porque si bien es cierto, ¿no? Han sido procreados, pero hay un matrimonio primigenio, es decir, el primer matrimonio que se escribió y posteriormente, pues, en este matrimonio que va contra la ley, porque el Código Penal lo reprime, ¿no? Entonces, lógicamente, considero de que serían, pues, en este caso, hijos fuera del matrimonio, ¿no? Porque no estarían dentro de las personas, pues, que habrían contraído matrimonio primigeniamente. En ese caso, la afectación sería mucho mayor, porque no solamente está afectando a la pareja con la que contrajo matrimonio de manera ilegal, sino también a los hijos, que serían extramatrimoniales y en caso, por ejemplo, de fallecimiento, no merecerían, por ejemplo, herencia. Claro, yo creo que ahí hay un mayor perjuicio y eso creo que va en relación con la sanción que el juez pueda imponer, ¿no? Porque tenemos una pena entre 1 a 4 años. Y esto también hay que dejarlo claro, ¿no? En el sentido de que a veces nosotros entendemos, y creo que muchos abogados, ¿no? Y me incluyo, entendemos de que cuando la pena no es mayor a 4 años de pena privativa de libertad, se entiende que no debe ser efectiva, pero ello no es así, ¿no? Nuestro Código Penal específicamente establece, ¿no? Una pena de mínima duración que es de 2 días y una máxima de 35 años. Nada obsta para que el juez, de manera motivada, pueda imponer una pena de 1 o 2 años y medio, o inclusive la pena, en este caso, más alta, que sería de 4 años, o inclusive cuando se induce error, que tenemos una pena sancionada con hasta 5 años de pena privativa de libertad, para que se pueda imponer una pena de carácter efectiva, ¿no? Recordemos, por ejemplo, y creo que es el caso más emblemático, el caso de Magali Medina, donde se le impuso una pena de 6 meses. Entonces, nada obsta, reitero, para que el juez pueda, en este caso, imponer una pena efectiva. Pero eso, lógicamente, va a depender del caso en concreto y también
al momento que el juez motive, ¿no? En ese instante de poder determinar judicialmente la pena, la sanción que corresponda, ¿no? Bajo el caso que me comentas, ahí hay diferentes tipos de perjuicios, ¿no? Entonces yo creo que la sanción ahí va a depender mucho de lo que motive el juez y de las agravantes que hayan en ese caso concreto, de los perjuicios que se ocasionen, en este caso, más aún pues si se trata de menores de edad, y el Código Penal establece como un agravante, pues cuando se perjudique, o en este caso, o es en agravio de menores, ¿no? La sanción, pues, en todo caso, deba situarse dentro de los márgenes, pues, que establece de repente, ¿no? De repente de 4 años o de 3 años, y también el modo de la ejecución de la sanción va a depender de ello, ¿no? Es decir, una pena suspendida, o se va a convertir, o en todo caso, una pena efectiva, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello para que, en todo caso, pues, el juez pueda imponer la pena que corresponde al caso, ¿no? Y a la gravedad, pues, del caso en concreto. Acá hay otra pregunta, doctor, que está llegando a través de los usuarios de las redes sociales. Señalan, si alguien está casado en Perú y luego se casa por segunda vez en el extranjero, es bigamia y por lo tanto no merece los bienes que heredaría del primer matrimonio esta persona. Por eso, como ya lo habíamos comentado, las reglas que establece nuestro Código Penal son para el ámbito de nuestro territorio nacional, ¿no? Eso queda Ok. claro, por tema competencial, tema territorial. Ahora, respecto al tema ya de matrimonios que se regulan en el extranjero, tienen sus propias reglas, tienen sus propias normas, y esto pues ya tendría que, en todo caso, ¿no? En todo caso, para que sea algún tipo de validez, tendría que hacerse ese procedimiento, ¿no? Que he mencionado, que sería del exequatur, pero lógicamente al momento que se haga el trámite, se incurriría pues en algún tipo de delito también ahí, ¿no? No, yo no creo que alguna persona que se case en el extranjero y esté casado en el Perú con otra persona, haga ese trámite a sabiendas pues de que esto incurre en un delito. Ahora, solamente puede denunciar la parte afectada, la pareja con la que se contrajo matrimonio de manera ilegal, o de repente también los hijos al descubrir la bigamia. Eh, en principio, este es un delito, ¿no? Y el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Por ende, no solamente los hijos o las personas agraviadas pueden poner conocimiento, sino cualquier persona que tome conocimiento, ¿no? Puede, en este caso, interponer una denuncia, como ya hemos dicho, ante la comisaría, que es lo más cercano, o en todo caso directamente al Ministerio Público, y el Ministerio Público ya se encarga, en este caso la hace suya la denuncia, y representa, pues, en este caso, ¿no? A la sociedad, tanto en juicio, a las personas agraviadas, salvo, pues, que se puedan constituir en actor civil y en el extremo de la reparación pueda haber allá, en este caso particularmente la parte agraviada, accionar conforme lo establece la ley. Doctor, es importante también precisar para aquellos casos en los que una de las partes no quiere dar el divorcio a la pareja, que así se esté realizando el divorcio, esté en trámite, no puede haber otro matrimonio de manera civil hasta que ese divorcio haya concluido. Así es, así es. Tendría que la persona para poder casarse nuevamente, tendría que variar, pues, lógicamente su estado civil, ¿no? Y esto se hace con la inscripción, es decir, luego de seguir un procedimiento, sea judicial, ¿no? Mediante un divorcio, sea administrativo, ante un notario o ante la municipalidad, que son los famosos divorcios rápidos, deberá este divorcio, este procedimiento, inscribirse ante el registro correspondiente para que se varíe, en este caso, el estado civil, y posteriormente ya podría, ¿no? Contraer nuevamente matrimonio, ¿no? Estaría, diríamos, habilitado recién cuando se varía, pues, el estado civil, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de documentos debo presentar para poder formular esta denuncia? Mi acta de matrimonio, el certificado que él presentó de repente de manera fraudulenta como certificado de soltería. ¿Qué tipo de documentos nos solicitan? Bien, yo creo que ahí en principio deberíamos poner en conocimiento con la partida de matrimonio, ¿no? Es decir, esta persona, ¿no? Contaría con la partida de matrimonio y también, por ejemplo, también es de conocimiento que cuando una persona va a contraer matrimonio,
no se publique en el diario oficial a veces, ¿no? Por ejemplo, en el diario, ¿no?, de mayor circulación de la ciudad, por ejemplo. Entonces también se puede anexar esa documentación y ya el Ministerio Público, dentro del ámbito de sus facultades, va a tener que requerir información, en este caso, tanto a la municipalidad, ante el RENIET, porque, lógico, ¿no? Es un poco difícil que una persona, en este caso natural, un ciudadano, pueda pues requerir algún tipo de información, ¿no? Siempre hay algún tema en ese sentido de negativa, ¿no?, por parte de las instituciones, a pesar de que hay mecanismos ya debidamente habilitados. Pero es la realidad. Entonces, lo que sí podemos nosotros anexar mínimamente a la denuncia es pues con la partida de matrimonio, de repente alguna fotografía del acto o de repente este periódico, ¿no? Este aviso que se cuelga siempre al momento que previamente van a contraer matrimonio para que alguna persona pueda de repente oponerse, ¿no? Conforme lo establece el procedimiento de ley, y puede ser un medio de prueba para que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación y posteriormente pues pueda formalizar la investigación ante el Poder Judicial y posteriormente pues haya un requerimiento acusatorio y una sentencia, ¿no? Eso es lo que se puede esperar, ¿no? Doctor, ha sido muy importante este tema y tenemos bastantes consultas a través de las redes sociales. Vamos con la última. ¿Qué pasa si fuimos convivientes y luego él se casó con otra mujer teniendo hijos? Digamos, pongamos que en este caso también se habría casado con la persona que está consultando este tema. Si se casó se casó por primera vez y luego bueno, tuvo un matrimonio ilegal y con esa persona tuvo hijos, y los hijos son parte de la herencia, solamente queda como parte de la herencia el primer matrimonio que es considerado ilegal. No, en este caso ya el derecho hereditario no implicaría, no hay ninguna incidencia respecto al matrimonio ilegal, ¿no? Porque sería pues procreado por la persona quien va a heredar la masa hereditaria, eso queda claro, ¿no? Bajo las reglas pues del Código Civil. Lo que sí establece el Código Penal es la sanción, ¿no? Pero, reitero, no hay ninguna incidencia negativa respecto a los hijos que tienen todo el derecho, ¿no?, de poder heredar, porque son herederos forzosos, de poder heredar la masa hereditaria que deje, pues, en este caso, el agente o la persona que se casó, ¿no?, ilegalmente, o en todo caso contrajo posteriormente matrimonio, ¿no? Porque ha procreado a esta persona y le corresponde como tal, ¿no?, parte de la masa hereditaria, y eso va a depender ya de las reglas del Código Civil. Perfecto, doctor. Muchas gracias por resolver las dudas de los usuarios de nuestras redes sociales en el Poder Judicial. Hemos estado en compañía del doctor Valery Romero Palacios, juez del octavo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, aquí en esta nueva edición de Plataforma Judicial. Muchas gracias por su compañía, doctor, y a ustedes también desde sus casas. Que estén bien. Recuerden, no bajemos la guardia. Lo dejamos con la programación habitual de Justicia TV.